Bueno, antes de pasar a las preguntas, quería saludar al equipo de redacción de Diálogo Político, que número a número hace que reflexionemos con cada uno de sus artículos. Hay autores de 10 países diferentes, así que vaya el saludo para ellos especialmente también, que hoy están por aquí. Y recordarles además que Diálogo Político la pueden encontrar en dialogopolitico.org, la bajan de allí para descargarla entonces y poder enriquecerse seguramente. Vamos a tener después un breve espacio para preguntas. Yo retomaría a partir de algo de lo que señalaba Marta y un poco lo que planteaba Rubén al comienzo, ¿no? Por lo visto, todos ven que vamos o quizás vale la pena hacer la pregunta. Enrique era optimista al respecto. Los partidos como tal se van a mantener, pero con esos cambios que son necesarios, ¿cómo se vuelve a enamorar a el votante con eso que señalaba Marta, de el recuperar el liderazgo? ¿Qué señales fuertes deben hacer los partidos políticos tradicionales? O, por el contrario, quizás me dicen, no, vamos a otra cosa completamente distinta. Los partidos han cometido el error de centrarse en los personalismos. La región ha cometido el error de centrarse en los personalismos. Tenemos a Correa, a Morales, a Maduro, a Chávez, tenemos los Kirchner, tenemos dinastías, o sea, hay una diferencia entre el liderazgo y el personalismo. Y cuando en un país hay una sola persona que puede arreglar las cosas y se quiere elegir para siempre, entonces ese país ya perdió porque perdió en institución. Entonces, el sistema político tiene que estar organizado de tal manera que haya renovación, que haya tiraje de la chimenea, que haya transparencia, que haya competencia, que haya discurso, debate de ideas. ¿Dónde está el debate de ideas en América Latina? No hay ningún debate de ideas, cero debate de ideas. Yo creo que el plantearle el debate de ideas. Me preguntaban a mí hoy día los periodistas sobre la elección acá en Uruguay, ¿no? Que si iban a elegir al Frente Amplio o iba a ganar el otro lado. Digo, mira, a ver, el elector es cada día más inteligente y lo subestimamos. El elector busca soluciones. No importa si el tipo es verde, amarillo, rojo, el tipo que presente la mejor solución lo van a elegir. El dicotomizarlo, tú planteaste la dicotomía al inicio, ¿no? El dicotomizarlo lo reduce y al reducirlo nos confundimos nosotros, pero el elector no se confunde. Ojo que los que están confundidos son los de la élite, somos nosotros. ¿Ah? Los medios y los analistas y todo, que lo leen todo en blanco y negro, pero la gente no lo ve en blanco y negro, porque si no, no existiría el Parlamento alemán como está hoy día. Claramente la gente quiere otra cosa. Mismo, sí. Hay una experiencia político-partidaria, pero partidaria muy especial, reciente en Europa, que a mí me parece muy interesante. Es decir, si estamos en un cambio de época y por lo tanto estamos en un nuevo comienzo, por así decirlo, de la democracia, yo creo que es interesante acudir a la historia para ver que los nuevos comienzos de la democracia, sobre todo en el ámbito de los partidos que representan un espectro de centralidad, un espectro de moderación, como podrían ser los partidos por inspiración humanista cristiana, los partidos cristiano-demócratas que se fundaron en Europa en la oleada democrática posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero también en Europa Central y Oriental, en la oleada democrática posterior a la caída del muro de Berlín. Es decir, las transiciones a la democracia, tanto en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial como en Europa Central y Oriental después de la caída del muro de Berlín, fueron invariablemente lideradas por partidos de inspiración humanista cristiana. Esto no solo pasó en Italia, la República Federal de Alemania o Francia, pasó también en Polonia, pasó también en Hungría, pasó también en Eslovenia, pasó también en la antigua Checoslovaquia. Y, por cierto, los líderes eran todos de letras y en gran medida historiadores. Kohl era historiador, Józef Antal era historiador, Bronislaw Geremek en Polonia era historiador. Bueno, también ese espacio publicitario. Y la experiencia a la que me refiero, que es una experiencia movimental, en Francia el movimiento republicano popular, en Francia la Unión Cristiano-Demócrata, en Italia se llama acerca de democracia cristiana, es decir, huían de la P de partido, porque querían ser grandes movimientos cívicos,
abiertos a la sociedad civil, abiertos a las asociaciones, abiertos a, en fin, a todo tipo de entidades, no tan rígidas, no eran estructuras tan rígidas, tan inflexibles. La experiencia a la que me refiero es la de la República en Marcha. La República en Marcha de Emmanuel Macron también ha perdido como 30 o 40 puntos de aceptación desde que accedió a la presidencia de la República Francesa. No, pero lo que hace Macron, que ha sido ministro con Hollande, ministro bien considerado, ¿no? De un gabinete socialista, pero digamos del componente más socialdemócrata de ese gabinete, mientras están hundiendo las dos grandes opciones que representan eso que convencionalmente se llama la izquierda y la derecha, que es el Partido Socialista y los republicanos por el lado de la derecha, es crear, a partir de un partido pequeño, pero digamos muy respetado en Francia, de inspiración de nuevo moderado, representante de centralidad, de tradición humanista cristiana, como es el movimiento se llama Demócrata de François Bayrou, que François Bayrou es nuestro último vínculo con los padres fundadores de la Unión Europea, porque fue un joven jefe de gabinete de Jean Le Canu, que a su vez había sido también fundador del movimiento republicano popular y combatiente en la resistencia. A partir de ese partido, que es un partido pequeño de cuadros, insisto, con una estructura muy capilar en toda Francia, pero sin gran impacto popular, excepto la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas de 2007, en donde Bayrou llega al 17% de los votos, pero no pasa a segunda vuelta. A partir de ahí se crea una gran plataforma, que no es que Macron gane las presidenciales, es que luego tiene una mayoría absoluta, abrumadora en la Asamblea Francesa, ¿no? Dices, no, pero Enrique, pero claro, esto es un partido un poco cachol, porque ahí hay desde socialdemócratas desencantados a cristianodemócratas, pasando por votantes migrantes de la derecha que lo que querían era evidentemente que no saliera Marine Le Pen. Es decir, yo, claro, al día siguiente de las elecciones llegué a clase haciendo la V y todos los europeos votábamos en esas elecciones, porque evidentemente si algún día Alternativa por Alemania ganara unas elecciones en Alemania o el Frente Nacional las ganara en Francia, se acabó el proyecto europeo. Si los dos países que están tirando del proyecto, las dos locomotoras, uno de los dos países que hay en manos de esta gente, bueno, adiós Madrid, ¿no? Como decimos en España, ¿no? Pero Macron ganó, prolongó el éxito en las elecciones legislativas. Hay hasta también nacionalistas bretones. Quiero decir que la experiencia de la República en Marcha lo que viene a decir es que los partidos, claro que tienen vida, claro que tienen vigencia, pero se tienen que abrir, tienen que entrar en diálogo con la sociedad, tienen que entrar en diálogo con todo tipo de organizaciones, no tienen que ser tan inflexibles, no tienen que ser tan rígidos, tienen que dialogar. Es decir, claro que los partidos tienen una tercera o una cuarta vida, pero evidentemente tienen también que huir de los personalismos, ¿no? Como decía Marta ahora mismo. En Francia es un poco difícil huir de los personalismos por la estructura presidencialista de la República. Era De Gaulle el que decía que cuando uno se convertía en presidente de Francia se hacía cargo de toda la historia de Francia, desde Carlomagno a él mismo, pasando por Luis XIV y Napoleón. Es decir, él buscaba, digamos, paralelismos modestos, humildes, ¿no? Bueno, hay algo de eso, ¿no? En la Quinta República Francesa, pero también a mí me parece una experiencia extraordinariamente interesante y a seguir. ¿Franco? Bueno, muy corto, ¿no? Así pasamos a otra pregunta, pero con respecto a esto de los liderazgos, tomando el caso alemán actual, hay una situación bastante difícil para renovar parte de la dirigencia política, especialmente en los dos partidos mayoritarios, los que mostraba antes, que eran los que se hacían cargo usualmente de los gobiernos del 49 hasta ahora, el Partido Demócrata Cristiano y la socialdemocracia, donde el segundo, la socialdemocracia, de hace tiempo tiene un problema para encontrar una renovación y encontrar un líder o una líder que de alguna forma diga esto que vos marcabas, Marta. Bueno, vamos por acá, esta es nuestra moral, estos son nuestros valores, sin necesidad de pensar todo de manera tan pragmática, ¿no? Digamos, de manera, bueno, a ver cómo hacemos para que esto nadie se enoje y nadie nos diga nada, porque tal vez si decimos esto se enojan los votantes y se van con los verdes, pero si decimos lo otro se enojan los otros y se va con la CDU de Merkel, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que este partido socialdemócrata viene gobernando al lado de Merkel
desde el año 2013, o digamos antes hubo otra gran coalición, y terminó perdiendo gran parte de su agenda, pero no por sus temas, sino por su propia identidad, ¿no? Y mucha gente hoy en Alemania, vos le preguntás cuál es la diferencia entre estos dos partidos y no sabe. Y por otro lado tenés la situación de Merkel, que tal vez tiene que ver con un momento histórico en el cual Merkel decidió, bueno, no voy a continuar, se acaba para mí esta historia. Ahora, digamos, en la CDU dijo que no va a ser más la jefa de la CDU y tiene una nueva líder, ¿no? Annegret Kramp-Karrenbauer, que nadie sabe pronunciar, así que va a ser complicado si se hace canciller. Casi. Y por otra parte, también la situación, digamos, de que pasa con cualquier partido político, con alguien que se retira, ¿no? Ella era la jefa del partido desde el año 2000 y después de 18 años decide bajarse, ¿no? Entonces, claro, eso genera una discusión. Pero digamos, este tema de los liderazgos también se ve, al menos en el caso alemán, con esta necesidad de encontrar nuevos liderazgos y en algún punto una incapacidad para muchos bajarse y darle espacio a los nuevos, y también de los nuevos de tener el valor de decir, bueno, nosotros vamos por acá, se enoje quien se enoje, sin ser idiota, pero teniendo un poco de valor. Lo que están planteando son los deberes, ¿no?, que tienen que hacer los partidos políticos, pero les traslado ahora una pregunta que nos llega a través de mensaje directo de Facebook. Dice, si los partidos se acaban, ¿quién o qué nos gobernará? ¿No? ¿Cómo es ese mundo moderno sin partidos? No hay democracia sin partidos. Si se acaban los partidos, se acaba la democracia. No existe esa alternativa. Pueden seguir existiendo, digamos, en términos... Durkheim dice que las instituciones pueden morirse mucho antes de que la gente reconozca que se murieron, pero es inimaginable una democracia representativa sin partidos. Quizás la pregunta podría seguir formulándola, ¿no? Pero ¿a qué podríamos ir? ¿A volver a las dictaduras y autoritarismo? Claro, distintas formas de autoritarismo, ¿no? La ultraderecha alemana, por ejemplo, plantea que deberíamos ir hacia una democracia absolutamente participativa, ¿no? Es decir, eliminar la representación y decir, bueno, preguntarle a los ciudadanos todo. Los partidos digitales, por ejemplo. Por ejemplo, digamos, no sé si recuerdan la historia del Partido Pirata, ¿no? Un Partido Pirata, por breve tiempo, muy famoso en Alemania, que recibió muchos votos, estuvo creo que en 4 o 5 parlamentos representados, y bueno, ellos planteaban el liquid feedback, que era una supuesta idea de plantear un foro en internet donde estuviera la pregunta X, bueno, ¿aprobamos la ley tal, sí o no? Y la gente hiciera clic, sí o no, y agregaban la opción no me interesa, ¿no? Y digamos, los no me interesa con esa prueba que hicieron los piratas superaba el 60% en todas las preguntas, porque a nadie le interesaba la mayoría de las cosas. Por eso que no puede haber ese sistema. Exactamente, pero bueno, digamos, son ideas, son, no sé, utopías, son propuestas que, digamos, intentan de alguna forma responder esto que pregunta este señor. Pero lo que sí queda claro es que la globalización y todos los temas, digamos, que son supraestados, plantea el desafío de cómo se gestiona, cómo se dirige, cómo se solucionan los problemas globales, como por ejemplo el cambio climático, ¿no? O sea, no existen mecanismos hoy día supranacionales que sean capaces de, y en ese sentido Naciones Unidas también ha quedado superado en cuanto a su estructura, su manera de funcionar y todo. No hay un gobierno del mundo, no hay un gobierno de una región, no hay un gobierno que diga ya hay que bajar los niveles de emisiones de gases o en fin, temas que van más allá de un país. Y eso puede llevar a modificaciones, ¿no? Tenemos 4 minutos para una pregunta de parte del público. Lo que le pedimos es que vayan a la pregunta. A ver si se escucha. Pasamos el micrófono quizás mejor. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por las presentaciones. Quería preguntarles, no es para verlo desde Uruguay, pero es un poco, si se está pensando o no en hacer obligatorio el voto. Desde la ciencia política sabemos que eso tiende hacia el centro, ¿no? Lleva las cosas a la moderación. Es un problema regional, global, pero creo que la democracia
requiere pensar también esas cosas. Una pregunta solamente. ¿Si se está pensando eso en Alemania o en...? Claro, es voluntario. Y ahí no se está pensando bajo ni... No, para nada. O sea, sería una locura. Ahí no va a votar nadie. Pero como decía yo, el contexto latinoamericano es muy distinto al europeo y a mí me parece que en un momento de formación de la consolidación de las democracias, sí, le viene bien al sistema político, ayuda a su consolidación y a su estructura el que exista el voto obligatorio. Porque lo que ha probado, bueno, Maduro es producto del voto voluntario. No hay que olvidarse de los errores que se cometieron, ¿no? Maduro no estaría ahí, Chávez no habría sido elegido si no hubiera sido por el voto voluntario. Chile está, o sea, perdón, no se habría permanecido en el poder por el voto voluntario. Chile está en una situación donde hace 4 presidentes que solamente 1/4 de la población lo eligen. Entonces, Chile no va a caer en el populismo así tan rápido, pero a lo mejor en 3 elecciones más sí. El voto voluntario tiene hay alcaldes que se han elegido con 500 votos. Ahora hay elección de gobernadores que se pueden elegir gobernadores con 1000 votos. Entonces, cuando tenemos esa debilidad estructural, sumado a los otros problemas, a mí me parece que el voto voluntario sí es una opción que hay que volver a considerar dentro de una reforma política integral, no como un arbolito de Pascua, donde reforman nada más que el voto y después no hacen una ley electoral acorde con eso. Ese es un tema central, la discusión, digamos, el pensar. Sí, no, bueno, en España es algo que ni se plantea. Pero bueno, yo regresaría a lo que decía al final de mi intervención, ¿no? Es decir, eso es parte del compromiso democrático. Eso es la democracia militante, ese es el coraje cívico, eso es ser un demócrata. Es decir, no faltar nunca a la cita con las urnas. Después en España, es que nos pasamos la vida votando, por amor de Dios, tuviste 40 años sin votar, aguantando a un sátrapa y ahora te quejas de que te llaman a votar. ¿Sabes qué? Déjame decirte algo. Me hiciste acordar con el caso español, que es muy interesante. En Berlín lo viví por tener conocidos españoles, pero también en otros lugares de Alemania, que es el tema del voto rogado, ¿no? Que es que, digamos, el español que vive en el extranjero tiene que pedir una autorización o, digamos, presentar un formulario para que pueda votar desde ese lugar. Entonces es como un trámite doble, te demanda más trabajo y más costo de tiempo, ¿no? Claro. Y entonces eso genera, digamos, esta idea de nos están dificultando el acceso a nuestro derecho político, que es poder elegir, ¿no? Poder votar, y más una elección nacional o federal como la que va a haber ahora en abril. Claro. Sí, felicitaciones primero a los expositores. Y bueno, yo como profesor de Relaciones Internacionales de la UDELAR, quiero preguntarle a Marta o al panel, si usted no cree que en América Latina ha habido un efecto, como lo dicen los analistas internacionales, pendular en América Latina, ¿no? Todas dictaduras, todas democracias, todas, entre comillas, izquierdas o progresistas, como también le dicen ahora, todas derechas o conservadores. Ha sido una acción pendular, ¿no? Bueno, de nuevo, volvemos a los números. Yo creo que si uno cuenta y suma, sí se puede hacer esa afirmación. No, yo sé. Está ahí la afirmación. El punto es que yo creo que eso confunde y distorsiona, porque da la impresión de que explica. Y la verdad es que no explica, sino que describe. Entonces, ahí es donde tengo mi problema con ese análisis, porque no es un análisis, ¿no? Es un conteo. ¿Ah? ¿Y por qué sucede ese conteo? Si me dan 15 minutos se lo explico, pero no existen esos 15 minutos. Pero yo creo que hay una explicación de eso, que tiene que ver con la historia de cada uno de los países y la desigualdad y la discriminación, etc. Pero no necesariamente con la ideología. Yo creo que hay una fijación del análisis ideológico que impide
ir un poquitito más allá para saber efectivamente qué es lo que diablos tenemos que hacer para, ¿no es cierto?, retomar esto. Cerramos por acá. Un fuerte aplauso pido para los panelistas. Muchas gracias, Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos. Nos vemos próximamente. Que pasen muy bien.